En el presente video desarrollaremos el proceso de formación de nódulos como resultado de la simbiosis entre rizobios y leguminosas. Recordemos que este tema es parte de la unidad Fijación Biológica de Nitrógeno correspondiente al espacio curricular Microbiología Agrícola de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER. Para comenzar, podemos definir la simbiosis como la asociación íntima entre organismos de especies diferentes para beneficiarse mutuamente en su desarrollo vital. Una simbiosis de gran importancia en los sistemas agropecuarios es aquella que se establece entre bacterias rizobiáceas y las plantas de la familia Fabaceae o leguminosas. En esta relación, las bacterias aportan a las plantas compuestos nitrogenados provenientes de la fijación biológica de nitrógeno. Por su parte, las plantas aportan a los microorganismos de fuentes de carbono y energía, así como también un ambiente favorable para desarrollarse. Analicemos los componentes de esta simbiosis. En el suelo existe una gran variedad de microorganismos. Entre ellos se encuentran los rizobios, un grupo de bacterias gram negativas con forma basilar, aerobios y móviles. Los rizobios pueden vivir muy bien como saprófitos en el suelo. Son bacterias diazótrofas, es decir, que son capaces de fijar el nitrógeno del aire a formas que pueden ser aprovechadas por las plantas. Pero para ello deben establecer relaciones simbióticas con las raíces de la leguminosa. Estas relaciones son altamente específicas. Dentro del grupo de los rizobios podemos encontrar géneros como Rhizobium, Bradyrhizobium, Cynorhizobium, entre otros. El otro componente de esta relación lo constituyen las raíces de la leguminosa. Retomando conceptos vistos en botánica morfológica, puede definirse a la raíz como la porción inferior del eje de las plantas superiores. Es un órgano mayormente subterráneo, subcilíndrico, cuyas funciones son la fijación de la planta al suelo, absorción y conducción de agua y nutrientes a las partes aéreas del vegetal y el almacenaje de sustancias de reserva. En el caso de las leguminosas, al ser estas dicotiledóneas, cuentan con una raíz de tipo pivotante de origen embrional que perdura, se ramifica y ocupa un gran volumen. En cuanto a su morfología externa, en una raíz podemos encontrar una cofia, caliptra o pilorriza, situada en el extremo de las raíces, protegiendo el meristema radicular y ayudando a la penetración de la raíz en el suelo. Seguidamente, encontramos una zona de crecimiento o alargamiento donde se completa el crecimiento de las células producidas en la región meristemática. A continuación, se encuentra la zona de los pelos radicales, donde se realiza principalmente la absorción. Esta zona mide unos pocos centímetros, la vida de los pelos radicales es relativamente corta, y a medida que van muriendo se van formando nuevos pelos absorbentes, donde finaliza la zona de alargamiento. Por último, encontraremos la zona de ramificación, donde hacen su aparición las ramificaciones de la raíz. Si realizamos un acercamiento de la zona remarcada, podremos ver esquemáticamente con mayor detalle la zona de los pelos absorbentes, que es el lugar donde se desarrollarán los nódulos. Analizando la estructura primaria de la raíz, se distinguen tres sistemas de tejido: el sistema dérmico, el sistema fundamental y el sistema vascular, tal cual ustedes han podido ver en botánica morfológica. El sistema dérmico está constituido por la rizodermis y la exodermis. La rizodermis da protección y permite la absorción por sus células epidérmicas. Por debajo de ella se encuentra la exodermis, constituida por una o dos capas de células. Hacia el interior del sistema dérmico se encuentra el sistema fundamental, compuesto por el parénquima cortical o córtex, que ocupa el mayor volumen de la raíz, normalmente dejan grandes meatos y células parenquimatosas. La última capa interna de la corteza es la endodermis, cuyas paredes presentan endodermina que impregnan a la laminilla media, favoreciendo el paso selectivo de sustancias. Hacia el interior del córtex se ubica el cilindro central de la raíz,
que comprende el periciclo, los tejidos vasculares y un parénquima de relleno o médula. Podemos ver a la derecha la representación esquemática de un corte transversal de raíz a la altura de los pelos absorbentes, sobre el cual trabajaremos posteriormente. El proceso de nodulación es complejo y consiste en una serie de etapas en las que se produce la expresión coordinada tanto de un conjunto de genes de la planta como de la bacteria. Esta comunicación molecular que se establece entre los simbiontes es altamente específica. Para desarrollar los aspectos relacionados al proceso de nodulación, tomaremos como referencia la interacción entre el microorganismo Bradyrhizobium japonicum y la especie vegetal Glycine o soja. En el ejemplo, el proceso comienza con un intercambio de señales entre las raíces y las bacterias. La raíz de la soja libera compuestos orgánicos a la rizósfera, entre los que se puede mencionar flavonoides, ácidos aldónicos y betaínas. Estos compuestos orgánicos estimulan la proliferación de un grupo diverso de microorganismos que se encuentran allí presentes. En particular, los flavonoides interactúan con las proteínas NOD sintetizadas por las bacterias a partir de sus genes NOD, las cuales tienen especificidad con la planta, induciendo la síntesis de una molécula conocida como factor NOD o factores de nodulación. Estos factores de nodulación desencadenan una serie de cambios en la raíz de la soja, entre los cuales están el encorvamiento y la división celular, que finalizará con la formación del nódulo. Intentando clarificar el proceso de reconocimiento e infección de los rizobios a las raíces, mostraremos de forma animada los pasos de este proceso. Se observa la raíz con la presencia de diferentes grupos de microorganismos, los cuales son estimulados por los compuestos orgánicos liberados por la raíz. La raíz libera flavonoides, los cuales estimulan un grupo determinado de microorganismos, representados con color verde en este caso, que para el ejemplo sería Bradyrhizobium japonicum. Estos microorganismos, en respuesta, se adhieren a los pelos absorbentes de las raíces gracias a proteínas específicas de adhesión generadas por las bacterias, la ricadesina, y por las plantas, las lectinas. Para continuar con la explicación, nos situaremos en un corte transversal de la raíz a la altura de los pelos radiculares que se muestra en el recuadro azul. En este esquema del corte transversal de raíz que vimos anteriormente, estudiaremos lo que indicamos en el recuadro azul, que muestra un pelo absorbente con los rizobios adheridos. Si observamos ahora el pelo radicular, donde se encuentran las bacterias adheridas en respuesta al estímulo de los flavonoides, los genes NOD de los rizobios liberan los llamados factores de nodulación o factores NOD. Estos inducirán el encorvamiento del pelo radicular y la división de las células de la corteza. Tras el encorvamiento del pelo radicular, quedan atrapados uno o dos rizobios que penetran el mismo, induciendo la formación de un tubo de celulosa denominado cordón o hilo infectivo. En el interior del cordón infectivo, los rizobios presentan una activa división celular y el avance de este pelo se da de manera intercelular. En su proceso de invasión, los rizobios alcanzan solo las células de la corteza de la raíz, donde el cordón infectivo se bifurca y coloniza las células vegetales. Como respuesta al estímulo microbiano, las células de la corteza reinician su ciclo mitótico, dando origen a una protuberancia que representa el inicio del nódulo. Cuando el cordón infectivo alcanza las células de la corteza, éstas dejan de dividirse y atrapan dentro suyo un rizobio, el cual es rodeado por una membrana de origen vegetal denominada membrana peribacteroidal. Cada una de estas estructuras, es decir, de rizobio más membrana, se denomina simbiosoma. El simbiosoma es la unidad funcional de fijación. En el interior del simbiosoma, las bacterias se transforman en bacteroides, los cuales adquieren las formas típicas de clava, X o L, siendo estas formas diferenciadas las que fijan nitrógeno. El nódulo provee un ambiente de baja tensión de oxígeno
y allí es donde el nitrógeno es reducido a amonio por la enzima nitrogenasa. En estas condiciones, el nódulo adquiere su coloración rojiza característica a causa de la presencia de la hemoglobina. Por fuera de esta zona de activa fijación encontraremos una zona de reciente infectación donde los microorganismos han colonizado nuevas células de la raíz y por fuera de esta una zona de activo crecimiento. En la imagen podemos ver una raíz de leguminosa con un nódulo desarrollado, el cual se encuentra en activa fijación con su coloración rojiza característica. En este esquema se puede apreciar la disposición del tejido cilemático desarrollado en el nódulo. Cada nódulo está inervado por 1 a 5 trazas cilemáticas derivadas de la estela de la raíz. Cerca de la periferia del nódulo se forma una endodermis del nódulo, la cual se continúa con la endodermis de la raíz. Por último, podemos observar 3 imágenes que muestran la nodulación sobre plantas de soja. En primera instancia tenemos un nódulo de reciente formación sobre una raíz de una plántula de soja desarrollada mediante un test de Barton. En el centro podemos ver un corte de un nódulo determinado de soja, donde se puede apreciar la coloración característica de un nódulo en activa fijación. Por último, se observa una raíz de soja nodulada con Bradyrhizobium japonicum, tomada en una evaluación de nodulación a campo, donde pueden observarse algunos de los parámetros de evaluación de nodulación, como ser ubicación, abundancia y tamaño de los nódulos.